seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos a Sarita León. Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Sarita? Los años que te veo. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, ¿cómo estás, amigo Genaro? Sí, pues de tiempos, años creo, ¿no? Ya, sí, todo bien, pero pasa que me he distanciado por el motivo que también ha empezado la pandemia, ¿no? Estuve allá en mi tierra, Huánuco, ahí pues sembrando papa. Yo soy mujer trabajadora. Qué bueno, qué bueno. Dime, Sarita, he visto que has vuelto nuevamente a Chabuca. Sí, pues aquí estamos trabajando con Milagritos Vivanco. A ver, Sarita, queremos escucharte esa linda voz, pues. ¿Qué temita podría ser? Una cortita, pues. Esa canción como para... ¿Cómo te va con ella? Como para mi ex, o también como para tu ex de ti, ¿no? Por eso te pido Patito. Patito, también sería bueno esa canción, Patito, ¿no? A ver, ¿lo podemos cantar un chiquita? En la canción dice: ay, patito, patito, patito de la laguna, Yanacocha, Huascapampa, Yamacura. Tú nomás estás sabiendo la vida que estoy pasando. Se puede quedar atrás, pues, el Cholo Malagenio también, pues, otra cortita, pues, ¿eh? A ver, Cholo Malagenio. Cholo medio celoso también, sí. A ver. Cholo, mala genio ya cholo. Cholo, medio celoso cholo. Dejaré yashkanke, hagiri mashkanke. Wambra yuhtame, hagiri mashkanke. Qué linda voz tienes. ¿De quién sería esa voz tan linda, Sarita? De mí puede Sarita León Ventura, la bonita de tu corazón. Eso es, la bonita de tu corazón, qué bueno. Dime, Sarita, tanto tiempo. Me imagino que tienes nuevas producciones, cuéntanos. No, recién vamos a grabar otra vez, ¿no? Porque como digo, recién he llegado de mi tierra, estoy quemadita, quiero agüita de coco. A ver, Sarita, queremos un número telefónico, pues, no sé si será el mismo número. Sí, el mismo número es 987160-490. Unita más, ya. 987160-490. Sarita León Ventura. ¿Para contrato y para maltrato? ¿Para maltrato también puedo dar? No, es el único número que tengo. Para las dos cosas, ya. ¿Para maltrato también? Pero maltrato bueno, pues. A todo esto, dime, Sarita, ¿qué fecha organiza tu aniversario? Mi aniversario es en mayo, pues. Pero este año no sé si voy a hacer, porque estoy ahí pensando, porque con esto que no sé todavía si voy a hacer este año mi aniversario. Pero si hago, lo invito, pues, amigo. Claro, pero eso es en la calavera, pues. No, las tres carabelas, las tres carabelas. Yo pensé las calaveras. No sé, quizás puede ser en otro local también, pero yo voy a estar ya comunicándolo a mi público, a mis fans, que si hago en otro local, ya pues igual, ¿no? Pero no sé todavía si voy a hacer este año. Qué bueno. Sarita, tienes un lindo vestido. ¿Quién te confeccionó esos vestidos tan lindos? Este vestuario, sí tengo muchos vestuarios, tengo color verde, amarillo, morado, tengo color lila, pero pasa que a mí más me hace mi vestuario ese Juliaca, bordado sol de oro, de mi padrino Efraín y Sirajuina. También me encanta su vestuario de acá de Lima, del capital de Lima, es de bordado luces. Sí, ¿no? Mira, tu padrino siempre te obsequia los vestidos, ¿no? Sí. ¿Cuántos padrinos tienes? Ay, yo tengo como 8 padrinos. Nómbralos. Eso es personal. Bueno, te decía, no. Bueno. A todo esto, Sarita, ¿cómo te ese corazoncito? Cuéntanos. ¿Cómo? ¿Cómo te ese corazoncito? Mi corazoncito. Ahí pues, esperando a un nuevo amor. Wow. Bueno, a todo esto, Sarita, cuéntanos. En tu familia, aparte de ti, ¿alguien cultiva la música? No, nadie. Yo soy la primera. Tengo una hermana también menor que yo, pero no, yo soy la única de la familia. Qué bueno. A ver, Sarita, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Mi página es Sarita León Ventura y también mi Facebook es Sarita León.
Qué bueno. A ver, Sarita, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando? Que soñar no cuesta nada, que nada es imposible. Cuando tú quieres lograr, cuando tú quieres ser artista famosa, ¿no? Yo también no soy famosa todavía, yo me califico también que recién estoy empezando y hay que lucharlo para ser, quizás más adelante podemos ser como Dina Paucar, como la señora Sonia Morales o también como el maestro papá del requinto Raúl Arquínico, ¿no? Todo se puede en esta vida con la bendición de papá Dios. Claro, esa es la idea, pues, Sarita, ¿no? Bueno, Sarita, me gusta entrevistarte, pues, pero acepto tu entrevista no muy lejana, pues. Pero no te pierdes, pues, Sarita, tu despedida para Creagen. Sí, claro, ya vamos, siempre me vas a encontrar la Chabuca Granda, ¿no? Amigos, siempre me vas a encontrar acá. Ya estamos activadas, ya full activo. Ya vamos a estar ya presentándonos en locales, ya saliendo, ¿no? Ya pues, cuando nos visita nos encuentra acá. Muchas gracias hasta por la entrevista, amigo Genaro. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Ok, listo. Un abrazo, pues.